Pues buenos días o buenas tardes, si hubiera alguien al otro lado del charco. Pues un gusto veros, aunque sea por la pantallita, y agradeceros muchísimo vuestra participación en este webinario que enmarcamos dentro del programa estratégico que promueve Europark España con el apoyo de la Fundación Fernando González Bernaldez, el programa 2030, Cambio Global y Áreas Protegidas, que lleva como subtítulo Territorios vivos de conservación para el bienestar humano. Os invitamos a que veáis el documento, que como otros documentos estratégicos de la organización, pues se ha hecho de forma colaborativa entre pues, las personas, los profesionales que trabajáis en las áreas protegidas y en otros sectores afines, y también con la colaboración de algunas personas del ámbito académico. Es nuestra hoja de ruta hacia el 2030 y tiene 4 ejes estratégicos que cito brevemente. El primero, que es la base de nuestro trabajo, de nuestro ámbito profesional, que es la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Este es un primer eje que tiene a su vez tres líneas de acción: conectividad y restauración, protección de espacios marinos y también eficacia de la gestión. El segundo eje estratégico, y donde se inserta más específicamente el webinario de hoy, es la respuesta ante el cambio climático. Este tema que nos preocupa a todos mucho desde hace tiempo, sin embargo, echando la mirada atrás en otros planes, no estaba tan patente, no era tan explícito, lo cual pues habla también de la rapidez con la que están aconteciendo eh, que estamos viviendo los efectos del cambio climático y la necesidad de entrar a la acción. eh, este eje tiene dos líneas, una de adaptación y otra de mitigación, que como hoy veremos, pues son dos líneas que deben ser eh, abordadas, complementarias. eh, y bueno, hoy pues lo dedicaremos específicamente a adaptación. Hay un tercer eje estratégico que es cooperación entre políticas sectoriales, que es difícil, pero que es clave y que seguimos insistiendo en este asunto, ¿no? Para ver también cómo situar o resituar el papel de las áreas protegidas en conjunto con otras políticas sectoriales: agricultura, agua, transporte, turismo, etcétera. Una cosa transversal que siempre es difícil, pero hay que seguir trabajando en ello. Y un cuarto eje estratégico que hemos llamado beneficios sociales y económicos de la conservación, donde incluimos una línea más dedicada al reto demográfico, reequilibrio demográfico, le hemos llamado en nuestro programa, y otra línea que no por ser la última es menos importante o interesante, que es la salud y el bienestar humano. Ese es, en dos palabras, lo que el programa que nos ayuda a articular toda la actividad de Europar España, y que, como decía, pues os invito a que le echéis un vistazo. Tiene otros temas transversales como comunicación, formación, gobernanza, etcétera, que son también parte del ADN de la organización. Os invitamos también, si yo creo que los que estáis aquí, pues casi todos conocéis a este foro que nació en 1993, estamos en el 30 cumpleaños, y donde están todas las administraciones públicas que gestionan y planifican espacios protegidos, y una gran red de colaboradores, pues con ONGs, algunas que estáis aquí presentes, etcétera, ¿no? Eh, Os invitamos, como decía, a mirar también nuestra página web con proyectos que específicamente están abordando el tema de la adaptación al cambio climático. Por citar algunos, estamos actualmente desarrollando un proyecto LIFE, Red Bosques Clima, em, en el que se está trabajando específicamente en cómo mejorar la gestión forestal, también con miras a dar respuesta al cambio climático. Otros proyectos que ya terminaron, como el Coadaptación 2021, conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático, en el que trabajamos con Sierra Espuña y el Parque Nacional de Garajonay. Otros proyectos de formación que también encontraréis en la página web. Dos apuntes más. Estamos para impulsar también desde administraciones y otras entidades
públicas o privadas, impulsar acciones orientadas a la adaptación al cambio climático. Estamos difundiendo un premio, es la tercera edición a lo que llamamos premio a experiencias inspiradoras, que también os animamos a que miréis. Es un premio, bueno, que entre otras cosas, pues apoyaremos la difusión, la comunicación, la divulgación de acciones que combinen cómo enfrentarse al reto demográfico, a la despoblación y la adaptación al cambio climático. Las entidades premiadas estarán invitadas al próximo Congreso Spark 2024, que también os animamos a que lo fijéis en vuestras agendas. El Congreso será del 22 al 25 de mayo del año que viene en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Próximamente daremos información detallada del programa, pero ya os adelanto que habrá un taller o dos en el que se abordarán de forma explícita la adaptación al cambio climático. Así que por mi parte, pues agradeceros otra vez la atención. Esperamos que este webinario también nos sea de mucha inspiración. Y le paso la palabra a mi tocaya Marta, Marta Rozas, del Gobierno Vasco, para que también ella nos dé unas palabras. Muchas gracias. Egunon guztioi, buenos días, buen día, buenos días a todas, a todos, desde el Gobierno vasco como administración que colabora y contribuye a la organización de este webinario. En primer lugar, desde luego, dar las gracias a las ahora mismo 124 personas que ya están conectadas para asistir al mismo por el interés en participar. También a las personas ponentes de Galicia, de Cataluña, por haber aceptado contarnos las dos experiencias que vamos a tener ocasión de escuchar hoy y también por el esfuerzo que supone que han dedicado a preparar esas presentaciones y, por supuesto, a la oficina técnica de Europar por la organización del seminario, del webinario, que lo cierto es que si no fuera por tener una entidad como esta oficina técnica de Europar, pues sería bastante más complicado. Como ya ha dicho Marta Mújica, pues efectivamente el cambio del clima y sus consecuencias nos están preocupando cada vez más por la velocidad, por la importancia de los cambios que unas veces visualizamos con cierta claridad, bosques que se secan, humedales que se secan, etcétera, y otras veces intuimos porque creemos o vemos que efectivamente va a haber cambios, aunque todavía aún no tenemos claro cómo van a ser y cómo tenemos que adaptarnos a ellos. Eso nos lleva a tener que plantearnos la necesidad de dar mayor peso quizás a reflexionar sobre cómo va a ser ese futuro y también a repensar algunas cuestiones o algunos axiomas que hasta ahora dábamos por bastante seguros en la planificación y en la gestión de nuestras áreas protegidas. Sin embargo, también sabemos que lo cierto es que en la naturaleza las matemáticas funcionan relativamente mal, 2 y 2 no son siempre 4. Lo habitual es que las cosas no sean en blanco o negro, lo que nos lleva a tener claro que curiosamente certezas tenemos muy poquitas, ¿eh? Y que lo que tenemos que tener cada vez más presente es la necesidad de poner en común e intercambiar aproximaciones y experiencias a cómo vamos a tener que extraer lecciones también de qué nuevas actuaciones, nuevos planes, nuevas medidas debemos acometer en esas áreas protegidas. Tampoco para los que estamos en la administración, tampoco podemos olvidarnos de que tenemos una ley de cambio climático del año 2021 que nos pone algunas obligaciones.
nos dice que tenemos que mejorar el conocimiento tanto sobre la vulnerabilidad como sobre cómo fomentar la resiliencia de hábitat y de especies. Nos dice una cuestión que antes ya nos planteábamos para los que llevamos muchos años participando en Europark, que igual tenemos que empezar a evaluar la representatividad de nuestras actuales áreas protegidas y empezar a pensar o a diseñar o a formular herramientas nuevas y que en nuestras actuales áreas protegidas tenemos en los instrumentos de planificación y de gestión tenemos que empezar a considerar mucho más a fondo las cuestiones relacionadas con el cambio climático, tanto con la mitigación como con la adaptación. Por eso, desde el gobierno vasco, en este intento de, bueno, de ponernos las pilas nosotros y también favorecer que en nuestra comunidad de las áreas protegidas podamos abordar mejor este tipo de cuestiones, es por lo que el gobierno vasco promueve y financia hoy este webinario, además de que, bueno, también participamos en el Live Red Bosques Clima, que ya ha comentado Marta Mújica, y respecto al premio de experiencias inspiradoras, también vamos a ser una de las administraciones que colabora en llevar adelante este, esta otra medida del programa de trabajo de Europark España. Y sin más, espero que nos sea a todos muy provechoso este webinario, estoy segura de que sí. Os animo también a participar en el chat todo lo que nos dé tiempo en el debate posterior a la presentación de las experiencias y le vuelvo a ceder la palabra a Javi Puertas, que es el que creo que va a hacer un poco de dinamizador de la presentación de las experiencias. Javi, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Marta. Pues efectivamente agradeceros al Gobierno vasco todo el impulso para el premio, para este webinario que tenemos aquí y también para incorporar nuevas experiencias, para otra manera de compartir experiencias, en este caso en materia de adaptación al cambio climático en áreas protegidas, es nuestra wiki, la wiki de Europar España. Por ahí os ponemos en el chat la dirección en el que estarán documentadas estas dos experiencias que vamos a conocer hoy, que vamos a compartir hoy, y y una más que hemos documentado en el caso de Navarra, que lamentablemente no nos podían acompañar en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más dilación, si os parece, vamos a pasar a las presentaciones propiamente dichas. La primera presentación tenemos la suerte de contar con Antonio Rodríguez Fernández, de la Xunta de Galicia, de la Consejería de Medio Ambiente. Es doctor en biología por la Universidad de Santiago de Compostela y es el jefe de servicio de parques naturales de la Xunta. Corrígeme si me equivoco, Antonio. Y es ahora mismo Gracias, Javier. es nuestra persona de contacto más directo con la Xunta de Galicia y con sus parques. Y bueno, contactamos con él hace ya un tiempo y veíamos que el proyecto que nos va a presentar hoy, que no adelantaré mucho más, le doy la palabra ya directamente, ha permitido ensayar una serie de medidas de adaptación al cambio climático en el Parque del Surés. Y bueno, pues es un proyecto que tiene un interés porque no es un proyecto, no es un fondo financiero, no viene de un fondo financiero específicamente de conservación, sino que viene de otro fondo, un horizonte, ahora nos lo cuenta Antonio, ¿no? Y bueno, que les ha permitido desarrollar una buena serie de actuaciones dentro de este espacio protegido. Así que sin más, Antonio, tienes la palabra y nada, a todos los participantes os animo a ir poniendo en el chat, si os parece, las cuestiones que queráis a medida que Antonio avance en su intervención. Antonio, muchas gracias, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia en el Parque de Suresa a través de este proyecto. Si os parece, vamos a compartir la presentación. Voy a compartir pantalla, a ver si todo funciona bien, Javier. Eh, Creo, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien, Javier? Perfecto, perfecto, Antonio, Vale, gracias. podemos empezar entonces. Bueno, pues como decía Javier,
Nosotros en el año 2000, desde el año 2019 hasta al año 2023, hemos desarrollado un proyecto de investigación, Shelter, que es un proyecto financiado por el programa, como decía Javier, Horizon 2020 de la Unión Europea, y en el que participaron 23 socios. Tuvo como objetivo reunir la comunidad científica y a los gestores del patrimonio natural y cultural para aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad de los seres humanos y naturaleza para adaptarse a las circunstancias de un entorno adverso, y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. El proyecto trabajó en torno a 5 casos de estudio que se concibieron como laboratorios vivos, le llamábamos Open Lab, y distribuidos por Europa y que corresponden a diversos tipos de riesgos naturales. Como para daros una idea, os puedo decir que los compañeros de Turquía trabajaron sobre terremotos y los compañeros de Holanda, pues por ejemplo, trabajaron sobre inundaciones. Uno de esos 5 casos de estudio fue el del Parque Natural de la Baixa Limia Serra del Xurés, en el que se trabajó por la resiliencia de su patrimonio natural y cultural frente a la amenaza de los incendios forestales, que como sabéis es una de las mayores amenazas presentes hoy en día en la zona y que preveemos tristemente que empeore en el futuro debido al cambio climático. El Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés está lógicamente en el noroeste de la península ibérica, concretamente en el sur de la provincia de Orense, y hace frontera con Portugal. Y hace frontera además con el Parque Nacional Veneda Llerés, con lo cual conforma un territorio especialmente interesante y que, como luego veremos, además con una gran acción transfronteriza. Tiene una superficie de casi 30.000 hectáreas, es el parque, de hecho, más grande natural que tenemos en Galicia y es uno de los 6 parques que tenemos naturales. Fue declarado ya hace 30 años y fue ampliado en el 2009 en unas 9.000 hectáreas. Tiene, por lo tanto, su plan de ordenación es del año 2009 y su plan rector fue diseñado hace muy poquito y publicado en nuestro diario oficial en el año 22, con lo cual está todavía del horno y es una herramienta fundamental para la gestión del parque. El parque además tiene otras figuras de protección, es una zona especial de conservación CEC, está dentro de la zona de protección de aves, zona de especial protección de aves, una zona CEPA, es un espacio protegido de Red Natura y además es reserva de la biosfera transfronteriza Llerés-Xurés, con lo cual es una de las pocas reservas transfronterizas que existen en España y que abarca un total de 330.000 hectáreas, de las cuales 62.000 corresponden a Galicia. Con respecto a la singularidad del parque natural, os diré que la Sierra del Xurés constituye un conjunto de contrafuertes montañosos galaico-portugueses y presenta un compendio de especies que tienen aquí su límite de distribución. Está ahí a caballo entre 2 regiones, como sabéis. Al igual que el resto de Galicia, la extensa red hidrográfica que existe se convierte en un hábitat para numerosas especies. Tal es así que, por ejemplo, en lo relativo a la flora, que se encuentra, como os decía antes, entre 2 regiones fitocorológicas, la eurosiberiana y la mediterránea, lo que refleja el carácter mixto de la flora y lo que da lugar a que estén citadas más de 800 especies vasculares en el parque, de las cuales 117 son endémicas de la península ibérica y de estas 71 tienen un área de distribución restringida. Asimismo, en lo relativo a la fauna, este territorio proporciona refugio a numerosas poblaciones faunísticas que tienen todas ellas un gran valor natural, como consecuencia precisamente de la interacción entre las características orográficas, altitud, exposición, pendientes de ese territorio con las comunidades vegetales presentes. De hecho, están citadas más de 268 especies de vertebrados, entre peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y casi 1.200 especies de invertebrados referenciados. En lo relativo a los hábitats, decir que la superficie del parque natural alberga
26 tipos de hábitats del anexo 1 de la Directiva Comunitaria 9243, de los cuales 6 son tipos considerados como prioritarios. Fundamentalmente, de los más extensos allí son los brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralis, un 40-20, pero también hay formaciones herbáceas de Conardus, turberas altas activas, turberas boscosas, en fin, bosques aluviales de Alnus glutinosa. Os decía antes que el programa Shelter vino a complementar las líneas de trabajo propuestas por el PRU, por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. Tal es así que entre los objetivos específicos del PRU figuran o incluyen la identificación de los elementos de conservación del parque natural más vulnerables frente al cambio climático, así como aquellos que presentan una mayor resiliencia, o sea que estamos alineados con el programa Shelter, mantenimiento o aumento de la capacidad del secuestro de carbono, dada su importancia en la mitigación de los efectos derivados del cambio climático global, o que este mismo PRU subraya la necesidad de estudiar la conectividad en el interior del parque natural con los espacios protegidos próximos. De hecho, ayer mismo, no, antes de ayer, tuvimos una reunión con nuestros colegas portugueses que hacemos anualmente, aparte de los contactos casi semanales que tenemos con ellos también. Y digo esto para facilitar la conservación de los elementos identificados como vulnerables frente al cambio climático. Desde luego, la principal problemática del parque natural son los incendios forestales. Y aunque desde hace siglos se viene utilizando como una herramienta de uso tradicional para el manejo de suelos agrícolas y para el control de los terrenos y para la regeneración de los pastos, lo cierto es que la inmensa mayoría de los incendios actuales en realidad ya no son derivados de estos usos hoy en día, y el fuego se abre camino en una zona muy complicada y muy seca en verano y está modificando significativamente ese paisaje. Para daros una idea, os diré que entre los años, en los 10 años que van, entre el año 2010 y el 2020, ardieron unas 13.000 hectáreas del total de lo que se vio afectado al parque, es decir, un 45% de la superficie total del espacio protegido. Fue entonces cuando vimos la necesidad, ya el POR lo plantea, el plan de ordenación, pero desde luego en el PRU lo desarrollamos con más detalle. Era necesario adaptar los bosques al cambio climático, lo que incluye tomar medidas de conservación, protección, restauración que prevengan de la deforestación de los incendios forestales. Especialmente se desarrollaron 3 líneas de actuación: una que era impedir el progreso de los grandes incendios forestales, otra centrada en la restauración de la zona afectada y, por último, otra que resultó realmente interesante y aportada por el Shelter, que fue ofrecer un espacio de reflexión perdón, en torno a las políticas del parque natural y crear modelos de gobernanza. Creo que si para mí, desde mi punto de vista, fue una de las lecciones aprendidas con este proyecto y que generó, como veremos más adelante, muchísimo impacto en el parque natural y luego lo veremos con más detalle. En el parque natural, para mejorar esa resiliencia frente al cambio climático, se están implementando varias técnicas. A mí me gustaría destacar primero la de un manejo forestal sostenible. Esto está muy desarrollado en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque y viene a promover prácticas de manejo forestal sostenible que fomenten la conservación de la biodiversidad y la capacidad de adaptación de los bosques frente al cambio climático. En concreto, os puedo decir que los planes de ordenación de las comunidades de montes que gestionan esos bosques, si los aprobamos, si están revisados y aprobados por nosotros, les va a facilitar la gestión muchísimo a estas comunidades forestales. ¿Por qué? Porque no tendrán que pedir autorización para multitud de cosas que sería necesario pedirlas si no estuvieran validados por nosotros. Es decir, para hacer determinadas tareas, basta con comunicarlo si esos planes están aprobados. Eso está funcionando realmente bien y la gente que trabaja lo vio como una oportunidad de facilidad en la gestión.
Otro aspecto importante es la restauración de los bosques degradados, que en realidad son la realización de acciones de restauración forestal en áreas que han sufrido de una degradación debido al cambio climático, como la reforestación de áreas desforestadas y la recuperación de suelos degradados. Otros elementos que estamos implementando es la promoción de la regeneración natural. Yo creo que esta es otra lección de las aprendidas con el shelter, fue precisamente que fomentar la regeneración natural de los bosques, permitiendo que las especies nativas se dispersen y colonicen nuevas áreas, es desde luego uno de los elementos que más satisfacciones nos está dando. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que en suelos tan pobres y con unas condiciones climáticas como las que tenemos, no hay mejor reforestación que la natural. No olvidamos la reforestación con planta, pero desde luego la regeneración natural nos está dando muchísimas satisfacciones. Luego, otro aspecto importante que estamos desarrollando es la mejora de la conectividad del paisaje, promover la conectividad entre áreas forestales para facilitar la migración de las especies y la dispersión de las semillas. Es otro hito importante que estamos desarrollando y lo estamos haciendo fundamentalmente a través de la gran red hidrográfica que tiene el parque, de pequeños ríos que nos facilitan la conectividad ecológica entre las distintas áreas. Vigilancia y monitoreo, este aspecto tengo que confesar que es el que menos desarrollado tenemos de momento, lo tenemos que implementar con más vehemencia si cabe, y que buscamos establecer sistemas de vigilancia y monitoreo que nos permitan la detección temprana de efectos del cambio climático en los bosques como brotes de plagas o enfermedades. Y por último, la promoción y la colaboración y el intercambio de conocimientos. Como decía, anteriormente tenemos un contacto muy directo con el Parque Nacional del Peneda Xerés. Decía que el lunes pasado tuvimos nuestra reunión anual, que la tenemos un año en cada país, donde ponemos en común todos nuestros temas y temas a desarrollar conjuntamente, pero también, como os indicaba antes, los modelos, el desarrollo de ese espacio de reflexión del shelter, que fue muy importante al tratar directamente con las comunidades de propietarias de esos bosques del Parque Natural y que está dando buenísimos, yo diría que excelentes resultados. Los bosques de Baixa Limia Serra do Xurés, fijaros, solo alcanzan en este momento un 10% de la superficie del parque. Estos bosques están asociados al hábitat 9230, fundamentalmente bosques galaico-portugueses de Quercus robur y Quercus pirenaica, así como bosques aluviales Dalnus glutinosa y Frasinus excelsius. Ya en menor proporción hay bosques de Castanea sativa y alcornocales con elementos sueltos de Quercus uber. Para nosotros es de muchísimo interés estos bosquetes que resistieron en los bordes de los ríos y los torrentes, que es muy común, y que proporcionan pequeñas franjas verdes o franjas cortafuegos que aportan una diversidad muy grande, rompiendo la continuidad de la extensión de matorrales y roquedos, y que además algunos de ellos albergan pequeños tesoros como Taxus baccata o Prunus lusitanica, de los que luego hablaremos, y que, insisto, es una de las líneas de actuación en las que estuvimos trabajando con el shelter y la que nos, como digo, incidimos con más atención. En ese sentido, os muestro este mapa, no sé si se ve con claridad. Es el resultado, lo pongo porque estoy muy orgulloso de este resultado del shelter, es el resultado de ese espacio de reflexión que abrió el shelter con las comunidades de monte. Nosotros, la Xunta de Galicia, en concreto la Consejería de Medio Ambiente, tiene unas líneas de ayudas para parques naturales que están destinadas a tres ámbitos, tienen tres objetivos, que son la conservación, la conectividad, el uso público, perdón, y uno más, y el patrimonio cultural. Esas ayudas están destinadas fundamentalmente a asociaciones, a particulares, a empresas y a ayuntamientos. Y son bianuales, las de los ayuntamientos son un poquito más altas, son al 100%, tienen unos 40.000 euros, y las de otros grupos, los otros grupos de beneficiarios tienen una dotación de 12.000 euros en la bianualidad, ¿no?
están dotados con más o menos 1,5 millones de euros cada bianualidad. Y tengo que decir que antes del shelter, y lo podemos decir así de claro, pues la gran mayoría de las solicitudes de ayuda de estas comunidades iban dirigidas fundamentalmente al uso público. Teníamos un exceso de rutas y áreas recreativas que luego no se cuidaban, además. Y por otro lado, iban destinadas también a patrimonio cultural, y muy importante, pero las que menos iban eran realmente a donde queríamos. Es el programa, el proyecto Shelters nos proporcionó, como decía, esa gobernanza. Con estos grupos nos reunimos, les contamos cuál era el objetivo de la restauración y de la lucha contra el cambio climático, lo entendieron perfectamente, y puedo decir que en la última convocatoria, que fue el 2022-2023, hasta 26, hasta 26 comunidades de montes pidieron ayudas para la conservación y restauración y rehabilitación, lo que supuso 171 hectáreas, no sé si lo podéis ver ahí claramente. 3 ayuntamientos restauraron también 30 hectáreas entre ellos, y asociaciones que restauraron 36 hectáreas más. Esto supuso actuaciones del orden de las ayudas de 239 hectáreas, que junto con las 146 que restauramos nosotros directamente, pues conformaron casi 400 hectáreas de restauración de los hábitats, que se ven ahí reflejadas en este mapa que os presentamos aquí. Lo color rojo son las restaurado conforme a las ayudas, y lo color fucsia o rosa pues son lo que restauramos nosotros. Como veis, están repartidos por todo el territorio del parque, y son actuaciones que realmente se desarrollaron a partir de la filosofía que proporcionó el programa Shelter. Vamos a ver muy rápidamente, no sé cómo voy de tiempo, Javier, ¿me puedes indicar, por favor? Pues Javier. sí, te quedarían 12 minutos, 12 minutos, Antonio. perfecto, para hacer un repaso muy rápido gracias, Javier, a las acciones que realizamos nosotros y que me gustaría poner en valor, ¿no? Desde luego, fijaros que son acciones pequeñas, la mayoría de ellas no son de entre 8 y 20 hectáreas, hay alguna de 70 hectáreas, pero a mí me gustaría ponerlas en valor porque es la forma de trasladar esa modificación, esa transformación o esa restauración en mosaico que nos interesa a partir de los pequeños retazos de bosque que nos quedan después de los grandes incendios sufridos en la década pasada. En concreto, quería poner en valor esta restauración ambiental de bosques galaico-portugueses en Quinta das Eiras, que es una finca que tenemos, propiedad de la Xunta de Galicia, de 600 hectáreas, que tiene un río que se llama el río Salgueiro, y que ese río, en la parte baja, sufrió numerosos incendios durante años pasados. La verdad, cada vez que pasaba por allí, a mí me parecía una zona de guerra, evidentemente, ¿no? Y lo que hicimos fue un proceso de restauración, se ve aquí perfectamente, no sé si se ve mi cursor pasando por delante de la pantalla. Este es el río Salgueiros, y hicimos desbroces, recuperamos la planta que estaban haciendo de una forma natural y reforzamos con planta de nuestros viveros procedente de semilla del Parque Natural. Aquí se ve, por ejemplo, pues una actuación que es por un lado, el aprovechamiento de los brotes que quedaron vivos, y por otro lado, el refuerzo con planta que fuimos introduciendo nosotros. Otro aspecto importante, otra actuación importante fue los rebollares. Los rebollares en bande que nos quedan son rebollares de unos 25 o 30 años, producto de abandono de terrenos y que estaban con este aspecto que se ve aquí. Aquí se ve una parcela medio tratada y la otra media parcela sin tratar. Este rebollar es el objetivo de recuperar y poner en valor estos hábitats de interés, y se hicieron labores de roza, poda y aclareo en el rebollar, precisamente y con una franja de protección lateral que los defiende de los incendios forestales. Aquí tenemos otro aspecto de esa área o de esa actuación.
Esto era una actuación en torno a unas 8 hectáreas aproximadamente y que sin perder la capacidad de, de, de sombra para que nos salga mucho matorral, pero nos estuvimos trabajando en esas áreas. Otro aspecto importante es la recuperación en el río Caldo. El río Caldo es un río que como su nombre indica, tiene urgencias de hidrotermales y tiene un hábitat muy especial y trabajamos precisamente ahí porque en esa cabecera del río Caldo existen unas condiciones ambientales muy particulares que han permitido la pervivencia en este enclave del Prunus lusitanica, su especie lusitanica, que como sabéis, pues es una especie que está en el catálogo de especies amenazadas gallego, pero también forma parte está incluida en el anexo 4 de la Directiva Hábitat. Es una especie que ahí se mantuvo en esa zona y la actuación consistió en aplicar un tratamiento mediante desbroce manual y selectivo de 16 hectáreas orientado precisamente a la recuperación de ese enclave. Aquí vemos ahí aparecen mezclados pues rebollos, aparecen Quercus uber, aparecen Quercus robur, aparece laurel y aparece también madroño, con lo cual es un bosque muy diverso al que le hicimos un desbroce y una faja lateral para evitar los incendios. También le dejamos las ejemplares de Erica arborea en estado evolutivo avanzado y que permiten mantener las condiciones de umbría que permiten regenerar la semilla de un modo natural del Prunus lusitanica a los pies de los ejemplares grandes, con lo cual nos parece muy interesante también. Otra actuación muy cerquita de esa también, esta hace frontera con Portugal, de hecho el Madroñal pasa al Parque Natural, al Parque Nacional Portugués y la hicimos conjuntamente y fue un regenerado de Arbutus unedo y Erica arborea que aparecía con excesiva densidad y con riesgo a los incendios y se le hizo un tratamiento selectivo para consolidar el regenerado sin afectar fundamentalmente a la fracción cabida cubierta, con el objeto de mantener las condiciones de umbría y humedad en el interior de la masa, ¿no? Y como digo, se trabajó perimetralmente para conformar una franja periférica de protección con una densidad menor de vegetación para evitar los incendios. Aquí vemos unas fotos de cómo quedó. Esto fue justo cuando se estaban haciendo las operaciones. La verdad que pasó un año sobre ellos y el cambio ha sido brutal. El bosque respira y está creciendo con una fuerza. El tratamiento les vino fantástico, además. Hay otro aspecto importante también, hicimos algo con formaciones herbosas naturales. Como sabéis, en el Parque Natural de Peneda Xerés existe cierto ganado estabulado o sea, libre y son fundamentalmente y caballos y una raza específica de allí, muy rústica, que está en el catálogo de razas gallegas, que es este tipo de este tipo de ganado y que aguanta muy bien las condiciones ambientales. Bueno, pues ahí estuvimos trabajando en esta serie de terrazas que hay como hay una carga de ganado pequeña, pues lo que estamos haciendo es abriendo, quitando el matorral y recuperando esos pastos naturales y seminaturales para consolidar ese mosaico que es fundamental, ¿no? Ahí se hicieron casi 10 hectáreas en ese sentido y estos pastos, como digo, se encontraban en un estado de semiabandono, aunque mantenían cierto grado de pastoreo equino pero con densidades muy bajas, lo que hizo que el matorral avanzara sobre estas formaciones herbosas naturales. Que diré que en el próximo año, es decir, en el 24, tenemos preparados recuperar más de 50 hectáreas precisamente haciéndole un guiño a los ganaderos de la zona, unas 50 hectáreas de prados de este tipo para ampliar esa red de mosaico y de diversidad que es necesaria.
Estoy acabando ya otro trabajo muy bonito, otra actuación que a mí me gusta mucho también, es de unas 10 hectáreas en total. Está en la Corga de Beiriz. Las corgas es lo que denominamos nosotros a las torrenteras de los ríos. Allí le damos ese nombre. Había un bosque de alcornocales y bosques galaico-portugueses con prunus lusitanica. Lo que se hizo fue mantener un poco para proteger ese bosque, hacer fajas de protección contra los incendios. Como veis, la pendiente es acusadísima, es el embalse de Lobios, el que se ve ahí a la derecha, y es una pendiente acusadísima que hizo que los trabajos fueran bastante duros, en el sentido de que hubo que hacerlos a mano, pero bueno, se consolida esa franja de protección contra los incendios, que es fundamental en estos casos. Y por último, ya para acabar estas actuaciones, hablar de las 72 hectáreas que hicimos en una zona más oriental del Parque Natural de Calvos de Radín, también un rebollar que estaba muy denso y que se abrió un poquito para empezar a generar, por medio de tratamientos silvícolas, clareos, resalveos y acompañados de desbroces y podas bajas de una forma más o menos generalizada. Decir también que tenemos actuaciones de conservación de Tasus Bacata. Aquí estamos colaborando con los portugueses. Hay algunas corgas que todavía, algunos torrentes que mantienen algunos árboles de tejo, pero la gran mayoría murió en los últimos incendios. Y es decir, que colaboramos con los portugueses, los colegas portugueses, porque ellos aún mantienen en su territorio más de 4.000 ejemplares. Nosotros estamos reproduciendo vegetativamente unos 30 ejemplares que tenemos en un blanco clonal de plantas madres que se hizo hace 20 años aproximadamente, y que tiene en ese banco clonal, existen árboles o clones que ya no existen hoy en día, que los árboles se murieron y estamos regenerando con ellos, pero como la base genética es tan estrecha, lo que estamos haciendo es incorporando planta que nos ceden los colegas portugueses para recuperar esta especie en el parque natural. No abandonamos la línea tenemos un banco de germoplasma precisamente con doble objetivo para la conservación de las especies de las variedades amenazadas que podrían perderse en un evento masivo de un incendio forestal, y también tenemos disponer de un stock de plantas autóctonas que usamos para nuestras rehabilitaciones y para nuestras repoblaciones, pero como digo, de refuerzo siempre. No hacemos grandes repoblaciones de 10, 15, 20, 30, 40 hectáreas, sino que siempre los utilizamos como refuerzo. Como digo, fue una de las lecciones aprendidas con el shelter. Y por último, la eliminación de especies, y ya es la última diapositiva, la eliminación de especies de flora y fauna catalogadas como exóticas invasoras, pero fundamentalmente allí tenemos en flora acacia de albata y acacia de melanosinum, que son nuestros principales problemas, pero también es cierto que la Aquea sericia, que aunque no está considerado como invasora en el catálogo, creo que la van a poner pronto, que la van a incorporar pronto, pero en Portugal la tienen en mucha cantidad y nosotros estamos atentos al su control para que no nos pase a nuestro territorio. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención, en la que he intentado, bueno, pues un poco trasladaros las medidas o actuaciones para la mejora de la resiliencia del patrimonio natural frente al cambio climático en el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por ceñirte además a los tiempos puntualmente. Bueno, veo que ya vamos animándonos en el chat con algunas cuestiones, las dejamos ahí y las rescatamos luego cuando terminemos las dos presentaciones. Un proyecto interesante, me gusta mucho la idea de que se aprovecha el proyecto, ¿no? para alinearlo con las líneas de trabajo del PRU, de los instrumentos de planificación o esa lección aprendida de los espacios de reflexión y gobernanza y esas no sé cuántas, 26 comunidades de montes, ¿no? que se han implicado de una manera más directa, ¿no? Realmente es interesante, así como has insistido en ello, ¿no? La parte de la regeneración natural, ¿no? Que pueda apoyarse puntualmente con actuaciones quizá más clásicas, ¿no? Pero apostar por esa línea es una apuesta seguramente de futuro.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y le vamos a dar la palabra a Judith y a Gemma para la segunda intervención de la mañana. Nos vamos de la montaña al mar, nos vamos al Cap de Creus y os presento a Judith Aufinger, licenciada de Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que está trabajando en Generalitat de Cataluña en la parte de medio marino. Y os presento a Gemma Cantos, licenciada en Biología, Universidad de Barcelona, que trabaja como técnica en la Oficina Catalana de Cambio Climático, ¿no? Aquí yo creo que hay una colaboración intrainstitucional, ¿no? Que realmente entendemos que es muy interesante. Judith, te doy la palabra y como hemos hablado antes, creo que vais a estar pasando la palabra una a la otra, así que vamos a por ello. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos a hacer esta presentación. Bueno, esto viene un poco de un proyecto europeo Interreg-Med en el que participamos a partir de 2 áreas marinas protegidas y bueno, un poco empezamos, lo vamos a ceñir en el Parque Natural del Cap de Creus. Si puedes pasar la diapositiva, Gemma. Vale, bueno, situamos el parque. El parque está en el norte de Cataluña, haciendo frontera con Francia. Es un parque que se declaró en el 1998. Justo este año ha hecho 25 años por ley. Fue el primer parque marítimo terrestre de Cataluña y tiene 13.854,9 hectáreas, de las cuales 3.074 son marinas. Bueno, están situados en el Alt Empordà, en la provincia de Girona, y hay 8 municipios en el parque, de los cuales 4 son marinos, ¿no? Llançà, Port de la Selva, Cadaqués y Roses. Llançà no tendría ámbito marino, solo terrestre, pero bueno, al ser litoral también normalmente lo solemos incluir. Si puedes pasar al siguiente. Bueno, este sería el parque. El parque tiene distintas figuras de protección, por eso también se declaró por ley. Tiene un ámbito de parque natural, de paraje natural paraje nacional de interés natural. Tiene reservas naturales parciales y reservas naturales integrales, ¿no? En el ámbito marino, que es en el que nos ceñimos, pues encontraríamos en azul claro el ámbito de parque natural. En el azul más oscuro es el de reserva natural parcial, que veis que hay 3 polígonos. Y luego la reserva natural integral sería la zona, no sé si me veis en el ratón, bueno, no sé si en la parte de arriba de la reserva natural parcial del centro, dijéramos, ¿vale? Que estaría en un color naranja. Es un espacio también de Red Natura 2000. Y además, bueno, en el 2006 se aprobó el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje. Este plan se centró mucho en el ámbito terrestre y dejó un poco de lado en el ámbito marino y bueno, ahora mismo estamos en la tramitación del ámbito marino del Cap de Creus, porque era el espacio que creíamos que estaba menos ordenado y menos regulado y por lo tanto le queríamos dar un impulso a este ámbito, ¿no? Y hacía falta ponernos justamente en eso. Le paso la palabra a Gemma para que pueda continuar con la presentación. Hola, buenos días a todos. A ver, ahora no se me pasa la espera. Ahora, bueno, pues yo os paso a explicar un poco el proyecto que os ha presentado, que os ha introducido Judith, el MPA Engage, que estaba en un proyecto que está dentro del programa Interreg, en el que uno de sus principales objetivos era situar a las áreas marinas protegidas del Mediterráneo en la primera línea de las estrategias de adaptación al cambio climático. Y bueno, en el que se validó pues, las áreas marinas protegidas como soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático en el Mediterráneo. Bien, este proyecto tuvo una duración de 32 meses, empezó en el noviembre del 2019 y finalizó en el verano del 2022. Estuvieron implicados 15 socios que formaban parte de 6 países
y bueno, dentro de esos 6 países también 6 regiones. Los países fueron Francia, Italia, Croacia, Albania, Grecia y estuvimos Cataluña como parte de España. Y bueno, tuvo un presupuesto aproximado de 3 millones de euros. Aquí podéis ver los socios del proyecto, que bueno, este proyecto fue liderado por el CSIC, hubieron otras instituciones de investigación, también ONGs, nosotros participamos como administración regional. Bueno, en concreto, dentro de la Generalitat, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Y aquí a la derecha podéis ver bueno, este proyecto estudió 7 áreas marinas protegidas, que son las que veis aquí. Y en Cataluña, pues en concreto, se trabajó en el Parc Natural de Cap de Creus y en el litoral del Baix Empordà. Aquí podéis ver un poco el esquema del proyecto. El producto final del proyecto fue el desarrollo de estos planes de adaptación de cada una de las 7 áreas marinas protegidas estudiadas. Para realizar estos planes de adaptación se realizaron diversas tareas que ayudaron a alimentar este plan. Por una parte, pues en el 2020, en cada una de estas áreas marinas protegidas se hizo un análisis de vulnerabilidad a partir de una metodología común en el que bueno, se desarrolló un instrumento que tuvo en cuenta diversos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. También se aplicaron, que ahora más adelante os los mostraré, 11 protocolos de seguimiento. Estos protocolos también, como digo, se aplicaron en todas las áreas marinas protegidas estudiadas. También se realizaron actividades de divulgación y formación específica de ciencia ciudadana. Y con todo esto, a la hora de pensar las medidas de adaptación, también se realizó un proceso participativo en el que colaboraron todos los actores implicados. Y bueno, luego hubieron ya 2 actuaciones más transversales a lo largo de todo el proyecto, que fueron, por una parte, una de sensibilización, divulgación y comunicación, y luego otra actividad de capitalización. Bueno, os paso a hablar un poco de los objetivos de estos análisis de vulnerabilidad, que tuvo como objetivos generales pues, disponer de un instrumento útil para evaluar los riesgos a los impactos del cambio climático a los cuales se afrontaban las áreas marinas protegidas y a partir de aquí ayudar en el diseño de cada uno de los planes de adaptación. Y como objetivos específicos, pues conocer la vulnerabilidad ecológica y también la componente social de las áreas marinas protegidas. También identificar las especies, los hábitats y los grupos de usuarios más vulnerables de estas áreas marinas protegidas. Y con todo esto identificar los factores claves de vulnerabilidad donde fuera necesario actuar para precisamente disminuir la vulnerabilidad en el futuro. Como unidades de análisis en estos análisis de vulnerabilidad, se tuvieron en cuenta 3 escenarios climáticos proyectados del 5º informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, uno más el RCP 2.6, que bueno, más idealista, ¿no? Porque ya sabemos que no llegamos, que sería un escenario de bajas emisiones en que, bueno, pues desde un buen principio ya se están reduciendo las emisiones. Otro que sería el RCP 4.5, en el cual se considera que se llegará a cumplir el Acuerdo de París, es decir, que a finales de este siglo se llegará a un aumento máximo de 2 grados de temperatura y a poder ser 1,5 grados. Y que la reducción efectiva de las emisiones pues ya se empieza a partir de mediados de siglo. Y por último, el RCP 8.5, que es un escenario el más pesimista, de altas emisiones y que no contempla ninguna reducción de las emisiones. Como peligros climáticos se tuvieron en cuenta 2.
el aumento de la temperatura superficial del mar y el aumento de la intensidad de las olas de calor marinas para dos ámbitos temporales, uno a mitad de siglo y otro a final de siglo. Y en ambos ámbitos temporales se tomaron como periodo de referencia el periodo comprendido entre 1950 y 1980. Bueno, como os hemos comentado Judith y yo, pues este proyecto, este trabajo se realizó en dos áreas marinas protegidas, el Cap de Creus y un poco más al sur, al litoral del Baix Empordà. En concreto, en Cap de Creus, en estos puntitos naranjas serían los puntos donde se implementaron los protocolos de seguimiento que estaban estandarizados. Y aquí podéis ver un esquema de cuáles fueron los protocolos aplicados. Por un lado, se instalaron sensores de temperatura desde una profundidad de 5 metros a otra de 40 metros cada 5 metros. Se puso un termómetro. Luego hubieron protocolos para evaluar el estado de conservación de Posidonia oceanica, de la Pinna nobilis, también de poblaciones de erizos de mar. Se hizo otro protocolo de censo visual de peces, otro de fotogrametría de hábitats bentónicos, detección rápida de especies invasoras, otro protocolo para detectar mortalidades masivas, y hubieron 3 protocolos LEC, que estos protocolos están basados en el conocimiento histórico y las actividades cotidianas de los pescadores locales, que se realizaron mediante encuestas. O sea, estos protocolos son más cualitativos. Bien, al final el objetivo era, el producto final fueron estos planes de adaptación al cambio climático, pues que contienen medidas y acciones que nos van a ayudar a planificar el futuro de estas áreas marinas protegidas, pues con el objetivo de adaptarnos al cambio climático y ser más resilientes. Las medidas del plan de adaptación pues al final tienen que servir para minimizar no solo cambio climático, sino minimizar las múltiples presiones antropogénicas que reciben los ecosistemas marinos. Bien, como os digo, este plan de adaptación se elaboró mediante un proceso participativo siguiendo la metodología de la quíntuple hélice, en el cual pues, estaban representados actores pertenecientes a los gobiernos, a la comunidad científica, actores socioeconómicos, a la sociedad civil y, como no, a los gestores de las propias áreas marinas protegidas. Y en concreto, en el ámbito del Parc Natural de Cap de Creus, pues fueron llamadas a participar personas y entidades vinculadas pues, al Comité de Cogestión Pesquera del Cap de Creus, a los órganos del Parc Natural, que en concreto fueron la dirección, la Junta Permanente, la Junta Rectora y el Consejo de Cooperación, y a las personas y entidades que participaron en el proceso participativo, que fue paralelo al proceso participativo también de estos planes de adaptación para la elaboración del PRUC. Como este proyecto nos enganchó en plena etapa de pandemia COVID, todo este proceso participativo se tuvo que hacer online y se realizarán 5 sesiones a partir de videoconferencia. La primera fue para conocer el punto de partida, explicar el proyecto y los objetivos a los diferentes actores. Hubo una segunda sesión para profundizar sobre el informe de vulnerabilidad del ámbito marino y contrastarlo. Una tercera para conocer los resultados de los protocolos de seguimiento que se aplicaron y ya empezar a pensar en posibles medidas de adaptación. Una cuarta ya para debatir y priorizar medidas para el plan de adaptación al cambio climático, y una última de cierre para contrastar la propuesta final del plan. Todo este proceso participativo se vehiculó a través de una plataforma que tiene la Generalitat de participación, que se llama Participa. Y bueno, ahora ya entro en los resultados del Parc Natural del Cap de Creus. En este parque se lleva haciendo un seguimiento científico desde el 1917 y que evidencia que las comunidades y especies sensibles al cambio climático pues realmente revelan altas tasas de mortalidad,
que se han registrado mortalidades importantes de gorgonias, briozoos, algas calcáreas, entre otras, y pues que se confirman los efectos del cambio climático y se advierte la necesidad urgente, ¿no?, de actuar a nivel local. Por lo que hace el análisis de vulnerabilidad que se realizó en el marco del proyecto del MPA Engage, se concluyó que el parque presenta una elevada vulnerabilidad socioecológica a medio plazo, o sea, a mitades del siglo, y realmente muy alta a finales de siglo. Y el sector de la náutica, la pesca profesional y el turismo pues son los grupos más afectados. Y también pues, se detectó la urgencia de mejorar la protección de los hábitats y especies del área y reforzar el control del turismo, la pesca y de las actividades que se llevan a cabo en el parque. Por lo que hace los protocolos de seguimiento realizados en el marco del proyecto, indicaron que se detectaron mortalidades masivas en los rangos de poca profundidad. Se detectó también que unas 14 especies de peces habían experimentado cambios drásticos en su abundancia y que la mayoría de los herbazales de Posidonia mostraron un gran impacto en el año 2020. Y ahora, os paso otra vez a Judy para que os hable del contexto normativo del PRUC. Sí, bueno, como se estaban elaborando los dos documentos a la vez, lo que decimos, bueno, el PRUC va lento porque la tramitación es complicada y, y muy garantista. También se está haciendo con un proceso participativo muy, muy intenso. De hecho, llevamos casi 200 reuniones con los diferentes colectivos, gente del territorio y tanto gente que disfruta como gente que vive un poco de las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el parque. En ese momento lo que quisimos era ver la propuesta que teníamos sobre la mesa de PRUC y ver qué medidas tenían en cuenta el cambio climático, ¿no? En ese momento apareció que ninguno de los objetivos del PRUC afectaba al cambio climático y se evaluaron las diferentes medidas. De un total de 91 medidas que planteaba el PRUC, 47 ayudaban a aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas marinos del parque, ¿no? A partir un poco de las conclusiones del plan de adaptación, pues hemos ido ajustando el PRUC para que también se incorporaran aquellas medidas que no se tenían en cuenta, como por ejemplo el tema de los objetivos. ¿Puedes pasar? Los principales ejes de regulación del PRUC son estos 6, principalmente el tema de planificación adaptativa, con el objetivo de... El PRUC plantea establecer como una normativa básica y unas normas asociadas que se podrán ir ajustando en función del estado de conservación del patrimonio natural del espacio protegido. Otro de los ejes sería la sensibilización y la corresponsabilidad con los objetivos de gestión, de manera que todo el mundo se sienta involucrado en la conservación del espacio. La marca de parque como herramienta de impulso socioeconómico en el territorio. El objetivo de que estas reservas naturales parciales sean lugares de excelencia dentro de todo el espacio protegido, priorizando la conservación de sus valores y en cambio fuera priorizando la pesca, ¿no? La protección de las fanerógamas marinas a partir de la gestión del fondeo y del amarre y una mejora de la vigilancia en el espacio, que era uno de los temas que en el proceso participativo han ido saliendo un poco por parte de todos los actores, todas las personas del territorio, ¿no? En azul he marcado aquellos ejes que estaban más relacionados con la mitigación o la adaptación del cambio climático. Si pasas. El PRUC, un poco para que veáis, el plan de adaptación no incorporaba todas las medidas del PRUC, sino que lo que hace es evaluar las medidas y ver qué medidas nos faltarían, ¿no? Pues un poco las que se detectaron que el PRUC en el que el PRUC interaccionaba con la adaptación al cambio climático, pues bueno, no os pongo todas las medidas porque ya hemos visto que hay casi 100, pero sí os explico un poco las principales. Una de las medidas, por ejemplo, es el establecimiento de unas áreas sin pesca que coinciden siempre son en ámbito de reserva natural parcial.
También en el marco del Comité de Cogestión de la Pesca Profesional en el Cap de Creus se estableció un censo cerrado de pescadores y se ha trabajado en un plan de gestión de la pesca en el parque, reduciendo el esfuerzo. Son medidas que están, o sea, las hemos ido encajando en el PRUC, ¿no? No están solo en el PRUC, sino que se han trabajado en paralelo. Luego también se plantea un plan piloto de conservación de la posidonia con 3 campos de boyas y 3 zonas de no fondeo. Aquí, en principio, se plantea que el fondeo pueda ser libre porque los datos del seguimiento nos están diciendo que el tipo de embarcación que hay en el espacio protegido, que son embarcaciones pequeñas con poca potencia y con anclas pequeñas, no generan un impacto a priori sobre las praderías, pero sí una presión, y que era importante evaluar qué es lo que está pasando un poco más a largo plazo, ¿no? Entonces se plantean pues eso, el establecimiento de un plan piloto en el que estableceremos seguimiento en estos 3 campos de boyas y estas zonas de no fondeo. Y en cambio, como ya tenemos claro que lo que nos está afectando en las praderías básicamente son las embarcaciones grandes, aquí limitamos el fondeo y no les permitimos el fondeo a menos de 25 metros de profundidad, que es donde encontraríamos el hábitat de Posidonia. ¿De acuerdo? Luego también, como medidas muy directamente implicadas, sería la limitación de la velocidad y limitar la navegación sin titulación, que hemos visto que está muy vinculada pues, a personas que no saben navegar, que no saben tirar el ancla, etcétera. Luego, hay limitaciones en el caso que se detecte un impacto, como desde cerrando boyas y cerrando zonas o retirando boyas en las que se hacen determinadas actividades, como puede ser el buceo o el uso para cruceros turísticos. Y luego pues se plantean actuaciones como pues la creación o la elaboración de un programa de investigación del parque, un programa de comunicación y educación ambiental, el fomento de la ciencia ciudadana. También se plantea el establecimiento de autorizaciones vinculadas a las diferentes actividades económicas, algunas con una limitación, o sea, con un censo de empresas, con una limitación de número de empresas, y en otras que no nos preocupan tanto no habría limitación. Pero sí se plantea la autorización, por un lado, para que no se aumenten, no estamos viendo que hay un aumento exponencial de las actividades turísticas principalmente, y por otro lado para que esas empresas también generen un valor añadido, ¿no? Puedan hacer, por ejemplo, pues eco-briefings, explicaciones de que están en un espacio protegido, de cómo debes comportarte en un espacio, qué valores hay en este espacio, porque en el marco del PRUC se elaboró también un estudio socioeconómico, y uno de los aspectos que más destacables era pues que dentro del espacio había lugares en el que el 80% de las personas que estaban en el parque natural no sabían que estaban en un espacio protegido, ¿no? Eso nos hizo como dar la vuelta un poco a todo el planteamiento, para que cualquier persona que acceda al espacio a partir de una empresa sea informado de que está en un espacio protegido, cuáles son sus valores, y utilizar a las personas que están en el territorio para aumentar la sensibilidad. Luego también se plantea un cuadrante de vigilancia mínima, que era uno de los requerimientos que salían un poco en todas las reuniones, y luego el propio PRUC plantea un programa de seguimiento y evaluación del PRUC vinculado a lo que comentábamos antes de la planificación adaptativa, ¿no? Ver un poco qué medidas, cómo está el estado de conservación de nuestro patrimonio natural, ver qué medidas están funcionando y qué no, y ajustarlas en el caso de que sea necesario. Y bueno, un poco estas serían como las principales medidas. Paso la palabra a Gemma. Sí. Bueno, pues os paso pues como a través de como ha explicado Judith, a través del análisis del PRUC, pero también de los principales impactos del área, del conocimiento adquirido durante el desarrollo de todo el proyecto, de la ayuda del órgano de gestión del parque y del proceso participativo que os he explicado antes, pues se identificaron los aspectos clave y se estableció el rumbo del plan de adaptación, dando como resultado un plan que contiene 13 medidas que tienen como objetivo mejorar el estado de conservación y poder reducir los impactos negativos que afectan al parque.
Algunos de los objetivos del plan fueron, pues, por una parte, reducir la vulnerabilidad del parque, de acuerdo con los resultados del análisis de vulnerabilidad y de otros estudios realizados. También mejorar la capacidad de adaptación de los ecosistemas marinos a los impactos mediante la preservación y o restauración de los valores naturales. Y, como os hemos explicado Judith, integrar la componente del cambio climático en el PRUC, las mesas de cogestión, así como formar parte de las acciones de implementación de la SCAC 30, que es la Estrategia Catalana de Cambio Climático, que tiene un horizonte hasta el 2030. Pues bien, cada una de estas de las 13 medidas que se incluyen en el plan se han presentado en formato de fichas, y en estas fichas pues, podéis encontrar, pues, por una parte, una descripción de la medida de la acción a desarrollar, el grupo objetivo y los resultados esperados de la medida, el líder y las entidades que deben estar implicadas en la implementación de esta medida, el periodo de tiempo estimado para su implementación y indicadores que permitan medir la consecución de los resultados o de los efectos esperados. Bien, aquí os muestro, pues, las medidas incluidas en el plan. Destacar, pues, la primera, ¿no?, la de integrar la dimensión del cambio climático en el PRUC, ¿no?, que ya hemos estado hablando. También incluye medidas más orientadas a la sensibilización y a la divulgación. También programas de seguimiento, entre ellos el de Ciencia Ciudadana. También muy importante, pues, la implantación de estaciones oceanográficas que nos permitan tener series continuadas históricas de las variables que nos permitan, pues, poder detectar cambios y pues, poder saber qué está pasando, ¿no? También algunas más dirigidas a la limitación de actividades, así como mecanismos de vigilancia y también la implementación de programas de restauración. Todo esto, bueno, en el proyecto también incluye una parte muy importante de comunicación del proyecto, que es esta exposición virtual, que os animo a todos que la podáis visitar, es muy chula. La encontraréis en las 3 versiones idiomáticas, catalán, castellano e inglés. Y nada, esto es todo lo que os veníamos a explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias, Judith. Os habéis tenido estupendamente al tiempo. Y nada, creo que lo que está, o sea, una de las lecciones aprendidas o de las cuestiones que está bien resaltar es que vamos hacia un PRUC de nueva generación en el parque, ¿no? Que va a incorporar de manera explícita el cambio climático, ¿no? A través de este plan. Es un salto cualitativo, seguramente, ¿no? Con respecto a otras áreas marinas protegidas, ¿no? En ese sentido, desde luego, resulta del máximo interés. Bien, pues el chat ya está bastante más animado. Tenemos unas cuantas cuestiones. Si os parece, empezamos por cuestiones que le han planteado Antonio y le damos un minuto a Gemma y a Judith también. Y vamos avanzando. Pues Antonio, antes de nada cuelgo ahora mismo en el chat la web del proyecto Shelter, ¿vale? Que se me había pasado a hacerlo antes, así que quizá una información general podéis encontrarla allí. Por otro lado, también alguien preguntaba que si las presentaciones estarán disponibles. Pues si no nos decís lo contrario, Gemma, Antonio y Judith, pues haremos un PDF y lo colgaremos junto con la grabación, si os parece bien, ¿vale? Y ahora vamos a las cuestiones un poquito más concretas. Antonio, hay varias cuestiones que tienen que ver con tu presentación. Nos preguntaban en concreto qué tipo de tratamiento estáis haciendo con las acacias dentro de lo que habéis presentado. Esa es una.
Por otro lado, también nos preguntaban que en las actuaciones de renaturalización o de repoblación natural, que si no había problemas con el ganado, que si ese bosque incipiente, pues que se entiende, pues era apetecible para el ganado, pues que si hay medidas que por aquí planteaban que si fuesen cierres o qué tipo de medidas estabais haciendo. Esa es una segunda cuestión. Y una tercera cuestión, quizá ahora sacamos alguna más, ¿no? Nos apuntaban que con los cambios climáticos futuros en Ourense, con las previsiones de cambio climático en Ourense, nos planteaban que si tenía sentido la inversión en eliminación de especies invasoras, ¿no? Es un tema y una reflexión que quizás salga muy frecuentemente, ¿no? La lucha contra las especies climáticas es una batalla perdida o hay que lucharla, ¿no? Entonces, si te parece, te lanzo este Sí, primer paquete con estas tres cuestiones y ahora sí. ya continuamos. Pues Antonio, empezamos Bueno, por las pues acacias, por ejemplo. por las acacias, por la última, perfecto. Bueno, muchas gracias por las cuestiones, son todas muy interesantes. En realidad, deciros que efectivamente a veces uno se pregunta cuando lucha contra... yo gestiono los 6 parques naturales, no solamente este del Suré, sino otros de otros ámbitos y claro, cada parque tiene su particularidad y en ese sentido os diré que la lucha contra las especies exóticas invasoras. En algunas especies yo creo que hay que dar el pasaporte español a, a todas ellas, a alguna de ellas, porque es imposible, sinceramente. No, creo que hay batallas perdidas, es mi opinión personal, lógicamente, porque no podemos luchar contra algunas especies. Sí podemos minorizar, retener, parar, disminuir, le aplicamos el adjetivo que queramos, pero desde luego es muy complicado, es muy complicado, costoso y a veces poco efectivo para eso. Nosotros en las acacias son los métodos por todos conocidos, fundamentalmente cuando tienen un poquito de cuerpo el descortezado no sé si conocéis la técnica, el descortezado del fuste hasta 1,20 m para que sequen y a partir de ahí después cortar cuando está seca. Eso cuando es mucha... ahora mismo en este parque no, pero lo estamos probando en otra que están creciendo bajo pinos y entonces estamos haciendo tratamientos antes de la corta del pino para evitar que luego cuando se corte el pino y entre la luz salga toda la acacia melanoxylon fundamentalmente, que es la que nace en otros parques, pues salga toda con mucha fuerza. Pero insisto en que efectivamente es muy difícil luchar contra algunas de las especies y yo creo que algunas tenemos que considerar el darles el pasaporte español a todas ellas. No sé cuál era otra cuestión, si me la recuerdas, por favor. Otra cuestión era Es que no las si... apunté, lo Sí, no, siento. no te preocupes. Las actuaciones de regeneración natural, Ah, si sí, tenían algún tipo efectivamente, de si no eran, conflicto con el bueno, uso del ganado, eso es. sí, vamos a ver, como efectivamente en el ganado que hay son los garranos, que son esa raza de caballos que tenemos en la zona, y más la cachena, que es una raza de vaca rústica, como visteis en la foto, que es de carne, no es de leche y que tiene mucha resistencia y que ramonean en los bosques. En realidad nosotros tenemos en una primera momento tenemos protectores como lo visteis que en la diapositiva y luego estamos instalando, tenemos para cuando el árbol se hace un poquito más grande, instalamos unas mallas metálicas con un hierro, por si no aguanta ni los corzos ni las cabras. Pensar que en el sureste tenemos una población de cabra pirenaica de unos 1.000 ejemplares aproximadamente en el último censo y ramonean también con mucha frecuencia corzos y estamos instalando eso. Sin embargo, tiene un aspecto negativo y es que nos estamos dando cuenta que esta barra de hierro, que es la que aguanta con este protector metálico que le ponemos alrededor, puede tener en ocasiones problemas de atracción de rayos y producir incendios. Aunque no lo creáis, hay bastantes cuestiones que se están planteando y estamos ahí generando un poco de
un poco de viendo según dónde esté la parcela, utilizamos cerrados, utilizamos malla plástica incluso en algunos casos, o bien malla de metal, que es más resistente y dura más tiempo. Y la otra cuestión, perdona, era Javier. Gracias, Antonio. Sí, dos cuestiones más que plantea Juan, si os parece, y ya pasamos a Judith y Gemma. No sé si Gemma, Judith, podéis ver en el chat las cuestiones, digo, porque si vais leyéndolas, ahora ya las Sí, yo rescatamos. también las Vale, tengo aquí. Sí. aquí nos planteaba Juan que el tema de que, dado que en Galicia los montes comunales son las extensiones más amplias, ¿no? Sí. Que si existe conocimiento de esos valores ambientales de estas superficies para toda Galicia, esa es una, y la otra cuestión es si te pregunta que La- es que si entiendes que habría que el tema de las ayudas bianuales, que si habría que sí, concentrarlas en prioritariamente en conservación, restauración sí. y en conectividad frente a Sí. uso público. Veo también que hay una también muy interesante sobre la colaboración con Portugal, ¿no? Sí, Estoy viendo aquí en el chat también, esa es la, si me eso permites, la es. voy a Esas tres contestar son, también. sí, 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 perfecto. Esas pues tres. decía que efectivamente, voy a empezar por esa, ya que la tengo delante. Eh, en realidad, empezamos a la primera reunión, le llamamos jornadas transfronterizas, jornadas técnicas transfronterizas, le llamamos a estas reuniones que tenemos más formales, entre comillas, con nuestros colegas portugueses. Empezó hace 3 años con una reunión solo de técnicos. A partir de ahí, el año pasado fue en Portugal, con otra reunión, con la primera jornada técnica más o menos definida. Antes de ayer, el lunes pasado, tuvimos la segunda jornada técnica, que ya fue en Lobios, en Galicia. De esas jornadas tenemos el programa, tenemos las presentaciones y tenemos unas conclusiones que escribimos siempre de esas reuniones. Me preguntan si es posible acceder a esa colaboración técnica que hacemos. Por supuesto que sí, no la tenemos pública, no hay ningún problema con que me manden un correo electrónico en cuanto estén escritas las conclusiones, puedo hacer llegar el documento, la memoria final están redactadas, las estamos perfilando ahora en este momento, poniéndolas bonitas, y se las hago llegar sin ningún problema. No están colgadas en ninguna web, eso sí es cierto, no son abiertas, pero si me mandan un correo electrónico no hay ningún problema para reenviárselas. Otra cuestión, decíamos que era, a ver, ya estás, estoy mirando Sí, sí entendías que era prioritario concentrar las ayudas Ah, en sí, restauración y efectivamente. conectividad Bueno, y no a verás, uso público. sí, en realidad las ayudas, desde luego que yo sería partidario de concentrarlas en la conectividad y en la conservación, evidentemente. Pero sí es cierto que, digamos, que el parque natural no debe ser ajeno a la gente que vive en él. Pensar que el parque natural, como decía al principio, tiene... hay 6 municipios en Tirón que no son poblaciones muy grandes, sí son poblaciones muy apegadas al medio, Xurés tiene unas cuestiones culturales muy arraigadas, y entonces entendemos que efectivamente sería más apropiado el aspecto, concentrar toda la pólvora, ¿no? en la conservación, pero sí es cierto que la gente nos demanda también posibilidades de hacer otras cosas. Si algo, yo dejaría patrimonio cultural, que es muy interesante, porque al fin y al cabo el terreno que tenemos, no, esto no es el Serengeti ni nada por el estilo, sino que son espacios que están modificados por la acción del hombre durante siglos, y entonces tiene sentido el conservar precisamente todas esas tradiciones, esas estructuras, esas infraestructuras que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, que hoy día están naturalizadas totalmente. Puedo hablar de las chivanas, por ejemplo, que eran casetas de pescadores, los corrales para las colmenas para evitar los osos. En fin, hay cantidad de estructuras que estamos financiando con esa orden de ayudas que nos parece muy interesante conservar. Quizás la menos interesante, pero que sigue siendo demandada, es la del uso público, y que, bueno, es una cuestión que habrá que determinar en su momento hasta cuándo vamos a mantener
ese aspecto. Y me quedaba una última cuestión, Javier, si me la recuerdas, por favor. Yo creo que Sí, la eran esas. última cuestión era sobre el conocimiento que hay de los montes comunales, si Ah, se sí, sí, tienen datos efectivamente, realmente. vale. Bueno, los montes comunales es la forma de propiedad más extendida en Galicia, y esos montes comunales, efectivamente, tenemos mucha información o alguna información o bastante información sobre los montes comunales que están en Renatura o que están en algún espacio natural. Que son nuestra competencia, básicamente. Yo no conozco ninguna web ni ningún lado donde venga esa información que están delimitados, pero sin información ambiental, yo creo, ¿no? No sé Pues si tenemos alguna cuestión más y les dejamos tiempo a mis compañeras vamos a para pasar que a las contesten a compas. sus, a sus, Eso a es. sus preguntas Luego podemos o las volver, que si os ven. parece, pero vamos a dar cancha a las cuestiones que tenían que ver con la otra presentación. Bueno, aquí nos preguntan varias cuestiones. Usia López de Lidría, bueno, nos pregunta por la disponibilidad del plan de acción del cambio de adaptación al cambio climático del CATE-CREUS, que si están disponibles, ahora nos decís, por favor. Y por otro lado, nos planteaba también cómo se han caracterizado las principales amenazas climáticas, si se ha utilizado información de algún visor climático o cómo ha sido la manera de realizarlo. También hay una cuestión que acabo de perder, me disculpáis un segundo, nos preguntaba Silvia, sí, una pregunta un tanto amplia, ¿no? Nos preguntaba si realmente existe ya aplicación legal de algunas de las medidas que habéis hablado, como las zonificaciones de pesca, las limitaciones de fondeo, que si están así y si están ya en práctica, y si es así, que cómo se llegan a aplicar, ¿no? No sé si habéis podido leer la pregunta y que hay algún matiz más. Y pues Judith o Gemma, cualquiera de las dos, que os animéis. Gemma, Ah, ¿sí? bueno, sí, no, preguntaré a Judith, es que no estoy segura que el plan de adaptación de Cap de Creus esté colgado. He estado mirando ahora mientras estaba hablando el compañero de Galicia, estaba mirando si estaba colgado en la web que os he mostrado antes, ¿no? El Cul de Sierra, Fregamar, Judith, y no lo he encontrado colgado. No sé si tú sabes si el Parque Natural... No, no lo tengo claro. Lo podemos mirar y compartirlo. Yo creo que se suele colgar, yo creo que está colgado, pero no lo podría certificar, porque también como, bueno, van cambiando un poco las noticias, las novedades, ahora no sé si está disponible, pero en cualquier caso se podría compartir si alguien está interesado. Con lo que respecta a la pregunta de cómo se han caracterizado las principales amenazas climáticas, entiendo que se está refiriendo pues, a los peligros, las dos variables de temperatura y de olas de calor. Bueno, esta parte en concreto, que formaba parte del análisis de vulnerabilidad, lo realizó el socio encargado de realizar este análisis, de elaborar la herramienta de vulnerabilidad y desarrollarla, fue la Universidad de Vigo. Ah, yo no te sabría explicar muy bien, pero lo que sí que sé es que se utilizaron los datos climáticos, pues se utilizaron diversos modelos y escenarios de METCORDEX, que, bueno, también conocidos como modelos de sistemas climáticos regionales. Y bueno, son unos modelos que ahí es que yo no soy experta en eso, lo siento, pero los alimentas con datos históricos y hacen funciones, pero no te sabría decir muy bien cómo exactamente cómo se hizo. Y creo que las siguientes, no sé, Judith, si son más dirigidas a Sí, ti. si quieres lo contesto. Bueno, las medidas no están aprobadas, estamos justo en tramitación, ¿no? Es bueno, este PRU que está siendo como la obra de la Sagrada Familia, porque llevamos años ahí trabajando para que se apruebe, pero todavía no, ahora justo está en análisis jurídico.
Pero bueno, en principio el PRUC se aprueba por orden y puede establecer medidas de zonificación. En principio no son medidas de zonificación fijas, eso implicaría modificar el plan especial o bien modificar la ley si se plantearan medidas generales, como son unas zonas para ver si funcionan, si se implementan en el caso del fondeo. Y en el caso de pesca son zonas básicamente que se han consensuado con los pescadores. En el marco de la mesa de cogestión de la pesca en el Cap de Creus, bueno, pues hemos estado negociando con los pescadores qué zonas podríamos implementar para ese cierre. Entonces, en cualquier caso, entendemos que no van asociadas a una compensación. No es una prohibición generalizada, sino que son en zonas concretas y por lo tanto, y en ese caso además es que están acordadas con el sector, ¿no? O sea, de hecho, alguno de los sectores que nosotros planteamos inicialmente cayó de la propuesta porque el sector no las acababa de ver claros, ¿no? Al final también, un poco en la línea de lo que decía Antonio, pues al final la pesca que se desarrolla en el Cap de Creus es una pesca artesanal, no se permite ya por ley ni el cerco, ni el cerco ni el arrastre, por lo tanto es pesca de artes menores. La mayoría de pescadores, solo hay 1 o 2 pescadores por embarcación. Cada vez están más a la baja. De hecho, del censo inicial que planteamos, primero incluimos a todas las artes menores y a partir ya llevamos 2 años, pues hemos ido reduciendo pescadores porque llevan un sistema de localización, ¿no? Y entonces, y además con lo que pasan por la lonja, acabamos viendo si pescan o no pescan y si pescan en el parque o no pescan, ¿no? Pues todos aquellos que no pescan en el parque hemos ido depurando esa lista y salen del censo. Entonces, es un patrimonio a conservar también la pesca artesanal, ¿no? Y entonces hemos ido a buscar zonas que creíamos que era importante mantener por la conservación, pero que además también podría mejorar el entorno para que en aquellas zonas en las que sí que puedan pescar también generar un poco de efecto reserva. Ellos lo han visto bien y han entrado muy bien en ese tema. Y como hay esa herramienta que es una mesa de cogestión en la que todo el mundo participa y tiene voz, también sienten que están escuchados, que si al final los resultados no fueran los acordes, habría margen para volver atrás, ¿no? Y eso nos ha dado mucho trabajo porque todas estas herramientas de cogestión y de participación y de consenso implican muchas horas y mucha negociación y tiempo, pero luego también las propuestas acaban siendo como muy solventes y muy firmes, ¿no? Y todo el mundo las acaba interiorizando y viendo claras. Judith, como conecta en alguna medida con esto, Marta preguntaba que habéis ensayado varios protocolos para incorporar el conocimiento ecológico local y podéis comentarnos cómo ha funcionado, alguna cuestión que destacar de esos protocolos que incorporan el conocimiento ecológico local. Sí, bueno, estos protocolos funcionaron muy bien, ¿no? Básicamente eran encuestas a gente mayor, ¿no? Pescadores de muchos, o sea, jubilados, gente de toda la vida del territorio, y entonces se hacían encuestas preguntando básicamente, pues bueno, qué especie, por ejemplo, en el caso de si había habido episodios de mortalidad en caso de gorgonias, o por ejemplo, que si habían visto diferencias entre especies de peces, ¿no? Es decir, antes que pescaban y que están pescando ahora, si introducían el concepto de cambio climático, especies ¿no? que son más acordes a aguas más cálidas o más frías, si había habido cambios en ese sentido. Y bueno, salieron aspectos interesantes, la verdad que funcionó muy bien, hubo buena recepción y además salieron varios aspectos bastante interesantes. Muchas gracias, Judith. Si no me equivoco, no me dejo ninguna pregunta dirigida a vuestra presentación y hay una con la que quizá podemos terminar. Estamos casi on time, tenemos previsto acabar a las 2 menos cuarto. Antonio, volvemos con una pregunta que nos hacen. Nos preguntan en las actuaciones de apoyo a la regeneración natural de la veo. ¿Vale? ¿Se ha recurrido a la siembra con bellotas? ¿Se ha utilizado planta de contenedor? Cuéntanos. Nosotros empleamos básicamente planta en contenedor. Tenemos, como os dije antes,
Estamos haciendo un banco de germoplasma con las especies más importantes de todos los parques. De hecho, tenemos un convenio con un vivero profesional porque no podemos, pensamos en su momento hacer un vivero en cada parque, pero hoy día los viveros están muy profesionalizados, necesitan mucha inversión y mucha técnica. Y por lo tanto decidimos hacer un convenio con un vivero profesional donde le llevamos las semillas recogidas por nosotros en cada parque y eh, nos las procesan. Parte de ellas las guardamos en frío y con las técnicas habituales y parte de ellas, no muchas cantidades, cantidades pequeñas, las sembramos en contenedor tipo Superlich, vamos, de contenedor para planta forestal y es la que utilizamos después en la repoblación. Con bellota, no, o sea, con semilla directamente, con bellota concretamente no hacemos nada y lo hacemos directamente ya con planta con 2 avias aproximadamente, que nos permite tener una planta con un poquito de cuerpo, dos o 3 avias que nos permiten asegurar una supervivencia grande dentro de la plantación. También decir que una compañera mía, María José Alberte, de la Xunta, una compañera de Montes, nos acaba de dar un enlace para ver el tema de las comunidades de montes, que muchas de ellas son de gestión pública, está aquí colgado y por favor, si alguien tiene interés puede pinchar en ese enlace y obtener más información. Muchas gracias, Antonio. Pues hay una cuestión más y con esta, si os parece, vamos a cerrar. Una pregunta para Judith y Gemma, de Joan Rovira, que nos pregunta que qué valoración hacéis del hecho de que el plan de adaptación se haga desde fuera del parque. Bueno, responder vosotras, ¿no? Pero yo creo Sí. que el hecho de que estéis aquí, digamos, cambio climático, oficina y gestión de espacios marinos, ¿no? Conjuntamente explica casi todo, ¿no? Pero contadnos. Sí. Bueno, no se ha hecho desde pesca. Bueno, supongo que como está hablando del Comité de Cogestión de la Pesca, no se ha hecho desde de hecho, la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible no ha intervenido. Nosotros, bueno, mi ámbito, dijéramos, es la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural. Y de hecho, bueno, yo estoy en servicios centrales, pero el parque ha participado 100% en todo el proyecto. O sea, hemos estado elaborándolo conjuntamente. No se ha hecho desde fuera. Y luego pues, lo incorporamos a la oficina de cambio climático porque también era una manera, ¿no?, de empezar a trabajar juntos porque veíamos que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Sí, yo quería añadir un comentario a Judith de esta valoración. Bueno, según los últimos informes del IPBES y de cambio climático, o sea, de los documentos de biodiversidad y a cambio climático, se establece que la conservación de los espacios naturales y de la biodiversidad del cambio y de la adaptación al cambio climático tienen que ser políticas sinérgicas y tienen que ir de la mano para poder solucionar, bueno, para que nos podamos salir exitosos, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, yo lo valoro de una manera muy positiva porque además, en concreto, la oficina, antes de esta estrategia que os he hablado del 2030, hicimos otra, que el ámbito temporal era el 2020, y en esta estrategia había mucha descompensación entre el conocimiento que se tenía en aquel momento de la adaptación de los sistemas terrestres y el conocimiento que teníamos sobre el mar era el gran desconocido, ¿no? Y entonces para nosotros también como Oficina de Cambio Climático ha sido una oportunidad muy interesante poder trabajar conjuntamente, adquirir conocimiento y bueno, y ir en la línea pues, de esta idea, ¿no?, de como mejor conservados tengamos los sistemas naturales, mejor nos estaremos adaptando al cambio climático. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a Judith, a Antonio. Son las 13:45 ahora mismo, exactamente. Le voy a dar la palabra a Marta Musca un momento y con esto nos vamos a cerrar.
Bueno, era al hilo de la última reflexión y la última afirmación de Gemma, que me parece súper eh, relevante. Y entonces quería aprovechar para daros la enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, que realmente es puntero. Tenemos que ir por ahí. Con las experiencias que habéis mostrado, ponemos en valor el papel y el nuevo papel de las áreas protegidas. Habéis hablado, además de la conservación per se, de gobernanza, de alianzas entre sectores, de la implicación de la sociedad a través de las comunidades locales, de otras entidades. O sea, por ahí tenemos que ir. También recuerdo que mañana comienza la COP28 en Dubái. Me gustaría saber cuántas de estas reflexiones del trabajo conjunto de conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, vamos a ver de cuánto, si se habla algo de esto, ojalá. Sabemos que hay compañeros que trabajan también desde la Oficina Española de Cambio Climático que estarán allí peleando. Así que bueno, creo que esta reflexión final que has hecho, Gemma, digamos que enmarca la línea de trabajo que tenemos que seguir impulsando. Muchas gracias. Bueno, yo le Bueno, pues proponía a Javi que si hacíamos una foto final de las pantallitas que nos recuerdan un poco a tiempos COVID, pero bueno, también en los webinarios también es una de las cosas que hemos aprovechado de los tiempos de reclusión. Así que bueno, pues yo creo que si os ponéis la cámara, hacemos una fotito, también nos sirve para ilustrar que hemos estado ahí juntos, aunque estemos en la distancia, ¿no? ¿Te parece bien, Javi? perfecto. Sí, Hecha. hecha. Allá. Sí, Sí, Ah, sí. sí. Es que son 5 pantallas en realidad. bueno, que no cabemos Nunca todos. no cabemos todos. Entonces, bueno, ya tenemos un par de ellas. Hice antes una y ahora otra. Pues Nada, nada, muchas muchas gracias. gracias a todos, Marta Rozas, Judith, Gemma, Antonio, a seguir sacando partido a las lecciones aprendidas del proyecto. Y Judith y Gemma, no sé si en mayo ese PRUG será una realidad y lo podemos presentar en el Congreso Spark en Guadalajara. No es un ámbito muy marino, pero a ver si está muy avanzado y quizá podamos compartir también pues todo el trabajo que lleváis tanto tiempo haciendo, ¿vale? Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes y nada, esperamos tener en los próximos días tanto la grabación como las ponencias disponibles en la web del webinario. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.